la gracia y la sombra, porque no te salvan tus méritos, pero tampoco tu fe ciega. El problema con la gracia, lo que Pablo dijo y nadie terminó de entender. Hay una frase que ha dividido iglesias, quemado herejes y desorientado a millones de buscadores sinceros durante 2000 años. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la lees con el cerebro moderno, ese cerebro condicionado por la lógica transaccional de hago algo bueno, recibo algo bueno, la frase no tiene sentido. Suena a trampa, suena a injusticia, suena a que Dios premia el creer correcto y castiga el actuar incorrecto. Y lo más perturbador, suena a que tus acciones no cuentan. Pero Jesús mismo dijo lo contrario: por sus frutos los conoceréis. Santiago, apóstol, hermano de Jesús, le contradijo directamente a Pablo: la fe sin obras está muerta. Y el propio Jesús habló de un juicio donde las naciones son separadas como ovejas y cabras, no por su teología, sino por si dieron de comer al hambriento, visitaron al preso, vistieron al desnudo. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Fe o frutos? ¿Gracia o acciones? La respuesta que nadie te da es esta: están hablando de cosas distintas, y cuando lo entiendes, la contradicción desaparece. Árbol antes del fruto, la semilla que plantaste sin darte cuenta. Antes de resolver la teología, necesitamos entender cómo funciona el ser humano. Y aquí entra una imagen que Jesús usó repetidamente y que la neurociencia moderna confirma punto por punto. Todo comienza con una semilla entre los miles de pensamientos que cruzan la mente cada día. Uno aterriza con más fuerza, no importa si llegó por una herida, por un sueño, por una conversación o por el silencio de las 3 de la mañana. Llegó y tú, consciente o no, empezaste a regarla. El riego se llama atención sostenida. Cada vez que vuelves a ese pensamiento, lo refuerzas. Cada nuevo dato que lo confirma es agua. Cada conversación que lo alimenta es sol. La repetición no es redundancia, es construcción, lo que la neurociencia llama consolidación sináptica. Los caminos que se graban en el cerebro por repetición. Jesús lo llamó árbol que crece. El pensamiento deja de ser niebla y toma forma. Echa ramas, opciones, interpretaciones, creencias secundarias, emociones asociadas. Ya no es una idea vaga, es una arquitectura mental. Y entonces, tarde o temprano, el árbol da fruto. El fruto no es la acción en abstracto, es la acción empapada de todo lo que pensaste, creíste, temiste y deseaste durante años. Es la confluencia de la semilla original, el riego consciente o inconsciente. Y aquí está lo que cambia todo: los traumas no sanados que se enredan en las raíces y distorsionan el fruto antes de que caiga. Por eso dos personas pueden tener la misma creencia declarada y actuar de forma radicalmente distintas. El árbol visible es el mismo, las raíces no. Esto es lo que Jesús veía cuando miraba a la gente, no sus palabras, sus árboles. ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué ese semblante decaído? Señor, no aceptaste mi ofrenda. ¿Por qué? Si hicieres lo correcto, ¿no serías aceptado? Si eliges hacer lo incorrecto, debes saber que el mal está a la puerta y está en ti dominarlo. El mal sigue siendo una elección. Si hicieras el bien, no serías aceptado. Eso es lo opuesto a la predestinación. Eso es una invitación. Una puerta abierta a Caín podía cambiar el árbol. La semilla de la rabia no era su destino, era su estado presente, corregible. Caín eligió no corregirlo, y el fruto fue el primer homicidio de la humanidad. El exterior como evidencia del interior, los frutos como diagnóstico, no como castigo. El enemigo que vive dentro. Carl Jung entendió algo que la religión institucional frecuentemente evade. La mayor amenaza para el ser humano no viene de afuera, viene de la parte de sí mismo que ha decidido no ver,
A esa parte la llamó la sombra. La sombra no es el mal, es lo reprimido. Es todo lo que en algún momento de la vida aprendiste que no era aceptable mostrar. La rabia, el deseo de poder, la envidia, el miedo a ser insignificante, la crueldad latente, la necesidad desesperada de amor. En lugar de integrarlo, lo enterraste, le diste forma de monstruo en el sótano y cerraste la puerta con llave. El problema es que el monstruo no desaparece, crece. Y cuando crece lo suficiente, empieza a hablar por ti sin que te des cuenta. Se disfraza de juicio moral, odio a los mentirosos, porque en ti hay una mentira no reconocida. Se disfraza de virtud, nunca sería tan arrogante, mientras la arrogancia reprimida te corroe por dentro. Se disfraza de atracción repetitiva, siempre el mismo tipo de pareja que te abandona, siempre el mismo jefe que Jesús lo dijo con una precisión que estremece, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. No es un refrán sobre hipocresía, es una descripción exacta del mecanismo de proyección de la sombra. La viga en tu ojo es exactamente lo que más te molesta del otro, porque lo que más te molesta del otro es lo que más has negado en ti. La integración de la sombra, el proceso que Jung llamó individuación, no es un proceso cómodo. No es meditación suave y velas aromáticas, es descender al sótano, encender la luz y mirar al monstruo a los ojos sin huir. Es reconocer: esta parte también soy yo. Este miedo, esta rabia, este deseo que me avergüenza, también soy yo. Y en ese reconocimiento, no en la supresión, no en el disfraz, comienza la verdadera transformación. Cuando Jesús enseñó meditación en el capítulo 6 de Mateo, hay una instrucción que ha sido reducida a norma de privacidad religiosa y que en realidad es un mapa de acceso al interior. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El aposento en el griego original es tamión, cámara interior. El espacio más íntimo no es un cuarto físico. Es el lugar dentro de ti donde el ruido se detiene, donde el personaje social, la máscara que construiste para sobrevivir, queda afuera, donde ya no tienes que demostrar, convencer ni defender nada. Cerrar la puerta es el acto de retiro de la mente dispersa. Es soltar el pasado que reclamas y el futuro que temes y quedarte simplemente en el único tiempo real que existe, el ahora. La recompensa que vendrá en público no es fama ni reconocimiento. Es la transformación que se vuelve visible sin que la busques. Cuando el árbol interior cambia, el fruto cambia. Y los demás lo ven no porque lo exhibas, sino porque es imposible ocultarlo. La luz no anuncia que brilla. Esto es meditación. Esto es lo que los contemplativos de todas las tradiciones han llamado con distintos nombres. Tshigya en el misticismo cristiano oriental, Dhikr en el sufismo, Zazen en el budismo zen, Chishmad en la cábala, el acceso al centro que precede el pensamiento. Jesús no inventó la técnica, la recordó. Lo que ya existe antes de que lo merezcas, y ahora sí podemos hablar de la gracia sin que suene a trampa. La gracia no es un premio selectivo que Dios otorga a sus favoritos. No es el privilegio de algunos elegidos mientras el resto queda fuera. Esa lectura que sí existe en ciertas tradiciones teológicas y que tiene raíces en el pensamiento paulino más extremo, contradice demasiadas cosas del mismo texto que pretende defender. ¿Recuerdas la pregunta de Dios a Caín? Si hicieras el bien, no serías aceptado. Eso es una puerta abierta. Eso implica que Caín tenía acceso, que la posibilidad estaba ahí, que la chispa no le había sido quitada. La gracia entendida desde la experiencia mística, que es el único lugar donde tiene sentido real, es esto. Hay un fondo en el ser humano que no se fabrica, no se gana y no se pierde. Un sustrato de presencia, de ser puro que precede a todo lo que has pensado, creído, hecho, sufrido. Los gnósticos lo llamaron chispa del pleroma, Jung lo llamó el self, los místicos contemplativos lo llamaron el fondo del alma, la scintilla animae, la chispa interior. Esa chispa no la puedes comprar con buenas acciones, no la obtienes siendo suficientemente disciplinado, suficientemente devoto, suficientemente virtuoso. Ya hasta siempre estuvo, tú eras el que la tapabas con capas de miedo, culpa, trauma, condicionamiento, el personaje que llevas décadas representando. Lo que Pablo llamó gracia es la revelación de que esa chispa existe y es indestructible. Lo que el Sermón del Monte llama el reino de los cielos es el estado que se revela cuando dejas de bloquearla. El reino no viene, se revela cuando dejas de bloquearlo. Eso es la gracia, no un favor externo, una realidad interna que emerge cuando el falso yo se calla. Porque gracia y frutos no sé entonces, ¿quién tiene razón? Pablo con la gracia o Jesús con los frutos. Los dos, pero hablan de momentos distintos en el mismo proceso. La gracia es el suelo,
Los frutos son el árbol que crece sobre ese suelo. Primero el suelo, luego el árbol, luego la fruta, nunca al revés. Si intentas producir frutos buenos sin haber tocado el suelo, sin haber tenido ese momento de rendición, de reconocimiento de que no puedes fabricarte a ti mismo desde el ego, lo que obtienes es religiosidad ansiosa, acciones correctas nacidas del miedo a no ser suficiente, virtud performativa que se agrieta bajo presión, fe como seguro de vida, no como transformación real. Pero si te quedas en la experiencia de la gracia sin que produzca ningún cambio en el árbol, si dices soy salvo por gracia y el fruto sigue siendo exactamente el mismo, entonces la experiencia fue superficial o la estás usando como coartada. El juicio por frutos no contradice la gracia, la confirma, porque si la gracia es, si realmente tocaste el suelo, si realmente integraste algo de la sombra, si realmente entraste al aposento y escuchaste algo más profundo que tu propio miedo, el árbol cambia, no por esfuerzo de voluntad, por consecuencia natural. Jesús no dijo, esfuérzate para merecer, dijo, ya eres sal, ya eres luz, no lo ocultes. La gracia es el punto de partida, los frutos son la evidencia de que llegaste. La única pregunta que importa al final de todo este recorrido, la semilla y el árbol, la sombra y la integración, el aposento secreto y la chispa que nunca se apaga. Hay una sola pregunta que importa. ¿Desde dónde actúas? ¿Actúas desde el miedo a no ser suficiente, a ser rechazado, a merecer castigo? Entonces tus frutos cargarán ese peso, aunque parezcan hermosos por fuera. Caín también hizo una ofrenda. ¿O actúas desde ese fondo que no necesita demostrar nada, que no teme perder lo que es porque sabe que lo que es no puede perderse? Entonces los frutos serán distintos, no perfectos, pero vivos. La puerta estrecha no es la puerta del sufrimiento, es la puerta del autoconocimiento radical y del descenso al sótano con la linterna encendida, del aposento cerrado donde finalmente dejas de actuar y empiezas a ser. Nadie pasa por esa puerta por ti, pero la chispa que necesitas para cruzarla ya está dentro, siempre estuvo. Cayó en mi mente, sin preguntar, sin avisar. Yo la regué sin darme cuenta, con cada cosa que pensaba. Creció un árbol hecho raíces, y entre las ramas se enredó todo lo que no quise verme, todo lo que enterré en mi interior. La sombra no es el mal, es lo que no quise mirar. La viga en mi ojo soy yo, proyectando mi verdad. Y la gracia no es un premio que se tenga que ganar, es el fondo que siempre estuvo cuando dejo de actuar. Trajo ofrenda, pero su altar estaba herido. No era el cordero, no era el fuego, era el árbol que había crecido. Y Dios le dijo: ¿por qué sacara? La puerta sigue abierta aún. Si hicieras bien serías aceptado, pero el fruto dice la verdad. La sombra no es el mal, es lo que no quise mirar. La viga en mi ojo soy yo, proyectando mi verdad. Y la gracia no es un premio que se te
solo eres tú y Dios. No para merecer nada, no para pedir perdón, solo para estar con lo que eres, solo para escuchar tu interior. Primero el suelo, luego el árbol, primero el ser, luego el hacer. Los frutos no compran la semilla ya estaba antes de nacer. Si actúas desde el miedo, tu ofrenda pesará. Si actúas desde el fondo, la luz no se puede ocultar. La sombra no es el mal, es lo que no quise mirar. La viga en mi ojo soy yo, proyectando mi verdad. Y la gracia no es un premio que se tenga que ganar, es el fondo que siempre estuvo cuando dejo de actuar. Desde donde actúas, desde el miedo a no ser suficiente, o desde ese fondo que no necesita demostrar nada. La puerta estrecha no es el sufrimiento, es el autoconocimiento. Y la chispa para cruzarla